Bienvenidos al capítulo 14 del curso de programación Elixir. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un concepto que se llama guards, que bueno, básicamente es una extensión de la parte de parent matching que ya vimos. Simplemente en este caso, pues imagínense que ustedes quieren regresar un átomo en una función que recibe un número dependiendo del número que reciba. Entonces, para hacer ese parent matching necesitamos este concepto que se llama guards. Y bueno, básicamente, ¿qué viene siendo guards? Pues es una extensión del mecanismo básico de parent matching, lo que ya había mencionado ahorita, y te permite establecer expectativas más amplias adicionales que deben cumplirse para que coincida todo el patrón. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde nosotros tenemos una prueba que recibe un argumento X y ese argumento X va a regresar un átomo dependiendo su valor. Entonces aquí está comparando cuando es menor que cero me va a regresar un átomo negativo, cuando es igual a cero me va a regresar un átomo cero y cuando es mayor que cero, pues me va a regresar un átomo que me va a indicar que es positivo. Entonces, este es como vendría siendo el ejemplo básico de guards. Y vamos a pasar a la terminal a hacer este ejemplo para explicarles unas ciertas condiciones que deben cumplirse y cómo funciona esto cuando ponemos algo que no es un número, ¿no? Entonces, pases la terminal y vamos a trabajar en guards. Perfecto, entonces para empezar a trabajar, pues vamos a abrir la terminal interactiva. Y lo primero que vamos a hacer, pues va a ser el ejemplo def module, donde tenemos un test de un número. Y bueno, dentro vamos a hacer tres funciones, las cuales me va a ayudar a definir los números que son negativos, ceros y positivos, ¿no? Entonces vamos a poner def test en x. Entonces aquí lo que estamos dando es que va a recibir un argumento, pero cuando x sea menor que cero. Entonces aquí lo que estoy haciendo es un pattern matching de decirle, bueno, cuando esta función reciba un número que es menor que cero, vas a hacer exactamente esta parte, ¿no? Entonces aquí vamos a regresar un átomo que se llame negativo y vamos a terminar esta función y vamos a comenzar con la segunda. En esta vamos a hacer exactamente el mismo nombre y recibe el mismo argumento, pero ahora el parent matching que estamos esperando es que x sea igual a cero. Ok, entonces aquí vamos a, en vez de ponerle x, que sea cero. Y aquí lo que va a hacer pues va a ser básicamente regresar un átomo que se llame cero, ¿no? Y ahora sí, por último, la última función que es la misma test, que recibe un argumento x igual, donde el parent matching va a ser cuando x sea mayor que cero. Y cuando esta condición pase, pues vamos a regresar un átomo que sea positivo. Aquí me equivoqué, puse punto y coma. Positive. Y vamos a terminar esta parte de esta función y terminamos el módulo. Ok, entonces ahora vamos a hacer, pues ahora sí que vamos a mandar llamar a la función para que vean cómo funciona. Entonces vamos a entrar al módulo testNumber y vamos a mandar llamar a la función test, donde le vamos a pasar un argumento de -1. Entonces, como está entrando a la parte de donde x es menor que cero, pues me va a regresar el átomo negativo. Si yo mando llamar a esta función con un cero, el parent matching va a entrar directamente a esta función, porque yo le estaría mandando esta parte y me tendría que dar un cero. Entonces aquí está, se fijan, un cero, ¿no? Y por último, una donde el número sea mayor que cero, 1 por ejemplo, y va a entrar a esta parte de parent matching y va a dar el positivo. Entonces, así es como funciona cards. Pero en este ejemplo en específico tenemos una parte que tenemos que arreglar, porque por ejemplo si ustedes mandan llamar la función testNum.test y le ponen, por ejemplo, si le mandan un átomo, este no es número, les va a dar que es positivo. Entonces si se fijan, está entrando a esta parte donde es mayor que cero. Y bueno, esto pasa simplemente porque en el Elixir tenemos una parte que lo que hace pues es definir los valores de una de cada tipo de dato. Entonces, si fijan, aquí tenemos que el número es menor que átomo,
una referencia es menor, un átomo es menor que una referencia y así sucesivamente. Entonces por eso nos está dando un positivo, porque un átomo es mayor que un número. Entonces hay que arreglar esta parte para definir que solamente acepte el número, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un clear aquí para limpiar la terminal. En este caso voy a cerrar terminal y voy a volver a abrir para escribir el mismo código, ¿no? Entonces cierran con control C dos veces y vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora vamos a arreglar este error para que no nos acepte cosas que no sean números, ¿no? Entonces test num y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces el primero es test, que va a recibir x cuando, y ahora vamos a poner esta función que se llama isNumber y le vamos a pasar el argumento x que recibimos y vamos a usar un condicional AND donde sea que x es menor que 0. Si eso se cumple, vamos a mandar un átomo negativo. Cerramos esta función. Ahora vamos a poner exactamente la misma de 0. Esa no cambia porque está haciendo parent matching con un 0. Y vamos a regresar un átomo 0. Y por último hacemos el que es mayor que 0. Entonces vamos a recibir un argumento x cuando función isNumber. Esto lo que nos va a hacer es simplemente revisar que sea número y poner el condicional AND x sea mayor que 0. Cuando esto pase, pues vamos a revisar un átomo positivo. Positive end. Ok, entonces ya tenemos ahora sí la función definida. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que ahorita. Vamos a calar esta función. Vamos a mandarle un 1. Me da positivo, correcto. Entonces ahora, ¿qué va a pasar cuando yo mande algo que no es un número? Cuando yo mande, por ejemplo, un átomo que diga hola, un átomo, y si fijan me da un error, ¿no? Porque básicamente pues estamos mandando una función con un argumento, pero la estamos mandando con un átomo hola y no hay ninguna función definida que haga match con ese argumento que nosotros dimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo mando test y le va a mandar un -5, me da negativo. Entonces, así es como funciona Guards. Espero que haya sido claro. Si tienen alguna duda me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y bueno, solo recordarles que Guards es solamente una extensión de Parent Matching donde le agregamos una condición con la cláusula when. ¿Sale? Entonces, espero que les haya quedado claro. Y bueno, espero que puedan dejar su like y su suscripción. Gracias.